Buenos días, amados. Estamos en la mañana de hoy iniciando pues el ayuno. Y para este ayuno hoy tenemos para compartir una preciosa palabra. Esperamos que todos dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y estemos dispuestos a recibir. Y que esta palabra nos sirva para bendición en nuestras vidas. Saludamos a todos los que en este momento están conectados, a todos los que están participando en este momento y que Dios bendiga nuestras vidas. Bendiciones a todos, a los de el barrio, los del país, los de fuera del país, todos los que nos ven. Los amamos mucho y miles de bendiciones. Hoy vamos a compartir con todos un tema que me parece importante en este tiempo compartirlo, y es nuestros pensamientos. Cómo los pensamientos que nosotros tenemos pueden ser pensamientos de bien o de mal. O sea, cómo los pensamientos pueden ser un arma poderosa para triunfar, para salir adelante, o puede ser un arma que usamos en contra de nosotros mismos para destruirnos o para destruir nuestro entorno. Entonces, es importante ver cómo nosotros podemos, y más en este tiempo de cuarentena, muchas veces hemos tenido mucho tiempo pues para de pronto rumiar cosas que de pronto no son muy productivas. Nuestros pensamientos de pronto como han estado estresándonos, angustiándonos en este tiempo. Y entonces ¿qué dice el Señor acerca de esto? ¿Qué dice nuestro Dios acerca? Porque Dios es tan bueno, tan grande, que siempre tiene en el manual de vida un consejo para nosotros, para que nosotros estemos bien. Entonces por eso quería compartir hoy acerca de los pensamientos. El pensamiento en sí es esa capacidad que tienen las personas de formar ideas, ¿sí o no? Y representaciones de la realidad en su mente, relacionar todo lo que sucede en su entorno. Es esos procesos superiores de la mente, ¿no?, que nos permiten a nosotros tener ideas, relacionarlas, pero sobre todo los pensamientos nos ayudan a buscar soluciones. Es un arma poderosa para solucionar, porque allí es donde nosotros tenemos esa capacidad. Por eso es que es un proceso superior. Entonces, ¿cómo nosotros podemos usar bien esos pensamientos? ¿Sí? Porque en este tiempo nosotros nos inclinamos de pronto a tener pensamientos destructivos, o muchas veces en toda la vida, no solo en una cuarentena. De pronto tenemos tanto tiempo que empezamos a dañar, pero durante la vida de pronto empezamos a tener pensamientos que no nos han ayudado a fortalecer nuestra vida, sino que de pronto nos han estancado. Necesitamos cambiar los pensamientos. La palabra de Dios dice en Efesios 4:23, si nosotros podemos leerlo, en Efesios 4:23 dice: dice la palabra de Dios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, el Señor está diciendo en Efesios 4:23 que renovemos nuestra mente, renovemos nuestra manera de pensar, renovemos nuestros pensamientos. Porque de pronto, como estábamos haciendo las cosas y lo que estábamos pensando no nos estaban ayudando. ¿Por qué renovar la mente? O sea, yo pensaba y decía, el Señor, ¿por qué dice que renovemos nuestros pensamientos, renovemos nuestra mente? Porque miren, cuando nosotros empezamos a tener, a procesar nuestros pensamientos, esos pensamientos empiezan a ser, por eso le decía que es un arma poderosa para destruirnos o para bendecirnos. Porque si empezamos a tener pensamientos dañinos, destructivos, lo que pasa es que podemos empezar a dañar nuestras emociones, a dañar nuestra mente, a dañar nuestra salud, porque muchos de los pensamientos que empezamos a procesar, que empezamos nosotros a tener y son repetitivos, muchas veces son dañinos y terminan dañando y alterando nuestra salud, porque todo lo que empieza, esos pensamientos repetitivos empiezan a alterar nuestras emociones, y eso empieza a hacer de que también nuestra salud empiece a alterarse. Los pensamientos que empezamos a tener, sobre todo cuando son negativos, cuando son pensamientos dañinos,
son los que han llevado a la humanidad y a muchos seres humanos de pronto a albergar odio por mucho tiempo en su corazón, resentimiento por mucho tiempo en su corazón, a tener de pronto rencores, a tener de pronto deseos de venganza, y por eso vemos tanto daño en la sociedad, dentro de las familias, porque le damos mucho tiempo a los pensamientos negativos. Así nuestro entorno, porque dice que es donde procesamos todo lo que pasa en nuestro entorno, todo lo que pasa en las experiencias que tenemos, empezamos nosotros a llevarla a un pensamiento, a pensar en eso. Y sí hay que pensar en las cosas que pasan, pero por un momento, por eso dice que también es un arma es una herramienta para crear soluciones. Sí, nosotros los problemas son reales. De pronto nuestro entorno tóxico, dañino es real, pero ¿cómo vamos a hacer que nuestro pensamiento de esa realidad la transforme de pronto en una oportunidad, en bendición? Por lo menos en este tiempo de cuarentena, muchos pueden estar pensando, ocupando su mente solo en la problemática. No es que me quedé sin empleo, no es que el país esto se va a poner difícil. Muchos de pronto no van a tener oportunidades, no es que qué va a pasar conmigo, y ocupamos nuestra mente más en esa angustia y a generar toda esta angustia en nuestra vida, porque nuestro pensamiento está en eso, en el problema, en que esto se va a poner peor, en que no va a haber empleos, en que las empresas van a estar cerrando, no, en que no hay oportunidades, que si antes estaba mal, imagínense ahora que todo está cerrado. O sea, y entonces muchas personas están en esa y se empiezan a angustiar, y eso empieza a generar estrés, empieza a generar angustia, y esa angustia empieza a enfermarnos, ¿sí o no? Otros empiezan a tener pensamientos a toda hora de, no, es que la enfermedad, es que si alguien se para en mi puerta, ya me morí, o sea, ya nadie puede, ya nos vamos a aislar totalmente así. Mira, muchos de los pensamientos pueden ser tan tremendos que así levanten la cuarentena, pueden quedar con una situación de angustia que no se le van a poder ni acercar porque está prevenido, está psicoseado, con una psicosis allí, porque de pronto con que se le acerquen, con que le hablen, ya se murió. Entonces son esos pensamientos de terror. A veces somos terroristas de nosotros mismos. O sea, los pensamientos nos volvemos terroristas en nuestra manera de pensar. Entonces, y causamos terror. Y se termina todo esto y podemos seguir aterrorizados, ¿sí o no? Y muchos en sus casas ahora pueden estar aterrorizados con qué va a pasar mañana, con qué va a pasar con su situación de vida, pero el Señor dice que nosotros debemos de renovar nuestro pensamiento. Si nosotros, en lugar de estar rumiando y rumiando todo lo negativo, todo lo malo, y tenerlo allí, volverlo a repetir y todos los días lo mismo, entonces ¿qué va a pasar? Simplemente no vamos a hacer ese proceso de buscar solución, sino que vamos a tener una situación de angustia y de caos en nuestra vida, y por eso es que muchos están enfermando, porque están sintiendo que no hay salida, y la salida está en la manera como estamos pensando, resolver el conflicto. Bueno, sí, esto es una realidad, sí, esto está pasando, ¿qué se va a hacer? Usemos nuestros pensamientos para buscar la solución, para buscar una salida. Mire, la palabra de Dios también dice en Filipenses 4:8, si nosotros vamos a Filipenses 4:8, mira que Dios es tan bueno, tan hermoso, Dios nos ama tanto, que en el manual de vida que nos dejó, nos deja las herramientas para nosotros tener una buena vida, una vida sana. Eso, aquello que el Señor dice, esa paz, que en medio de las tormentas, en medio de la dificultad, en medio de todo el caos, puede mantenerse, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Él nos dio la herramienta, nos creó con un cerebro que nos permite procesar unos pensamientos, pero ¿cómo lo estamos procesando? ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? ¿Al caos, al terrorismo, nuestra mente? ¿O le estamos dedicando tiempo a buscar la solución? Les decía que en Filipenses 4:8, en el 4:8 dice, en esto pensar. Es un consejo que nos da la palabra de Dios. Por lo tanto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Qué nos está aconsejando el Señor en su palabra? Que nosotros no enfrasquemos nuestros pensamientos en el terrorismo, en lo malo, en lo dañino. Sí existe, es real, y viene a nosotros, y nosotros simplemente lo enfrentamos por un momento, pero entonces inmediatamente nuestros pensamientos deben ser de buscar qué se puede hacer para cambiar esa situación, para cambiar esa realidad. Y en nuestra manera de pensar está eso. Por eso el Señor nos está diciendo, no se enfrasque y no piense en la destrucción, en eso, piense en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo honesto, en lo que es de buen nombre, en todo lo que merece ser alabado. O sea, busque salidas, busque soluciones. Si está viviendo una situación, digamos, de desprecio, digamos que es algo que pronto le está afectando en su vida, el menosprecio, de pronto le están dañando su autoestima. Entonces el Señor dice, pensar en algo que sea buen nombre. Si te están diciendo, no, es que usted no sirve para nada, entonces nosotros, no, bueno, pero ¿cómo puede Dios crear a alguien que no sirva para nada? No, algo debe haber en mí, y empezamos a buscar qué hay en mí que es valioso, y entonces ese argumento de no sirves para nada se va a convertir en un argumento que te va a ayudar a buscar en ti, en realidad, ¿para qué sirvo? Pero lo que hacen muchas personas y uno de pronto en algún momento en su vida es, verdad, yo no sirvo para nada, verdad, no soy buena persona, verdad, no produzco nada bueno, etcétera, y empiezan a dañar, verdad, a caer en depresión, a caer de pronto en la tristeza, en el desánimo, en no querer hacer nada bueno con su vida. ¿Por qué? Porque fue a rumiar todas estas palabras negativas que estaban llegando a su vida, y a rumiarla en sus pensamientos y a creerla. Y lo peor es que uno, si le da mucha vuelta a esto en su mente, sus pensamientos, esto se lo cree y termina haciéndose una realidad. Y lo hizo realidad la persona que lo dijo. La persona que lo dijo, no creo que sea el que lo hizo realidad. Yo creo que lo hace realidad uno, como con lo que pensó, con lo que lo aceptó, y lo procesó tanto que se lo creyó y simplemente sigue pensando en eso. Pero el Señor dice que no. O sea, cuando Él nos dice que pensemos en todo lo amable, en todo lo puro, es que a estas cosas, cuando te lanzan cosas que no son amables, porque mucha gente no es amable, ¿no? Te lanza pedradas, cuando te hacen la vida imposible, cuando te atacan. Entonces es buscar que nuestros pensamientos no se queden allí en lo dañino, sino que siempre busquemos algo amable, encontremos algo amable en nuestra manera de pensar y transformemos eso en algo bueno, ¿sí o no? Mira que el Señor nos ama tanto que Él deja esta palabra para que nosotros miremos que no debemos enfrascarnos, porque es que es dañino quedarnos en pensamientos destructivos. Es dañino cuando nosotros aceptamos todas las cosas negativas que nos dicen, o que nos hacen sentir, o que nos hacen vivir, ¿ya? Es dañino. Entonces, si nosotros nos quedamos solo pensando en eso, mira, hay personas, o a uno le pasa, empezamos a pensar, tenemos una dificultad y muchas veces no dormimos, ¿sí o no? Esa dificultad, esa situación no permite que se concilie el sueño. ¿Por qué? Porque es que está ese pensamiento y esa angustia, y ese pensamiento nos causa angustia, y entonces no podemos dormir. Y hay solución, no podemos solucionarlo en el momento, y más sin embargo seguimos dándole cabida a pensar y pensar en lo mismo, siendo que podemos de pronto, mañana le busco la solución, ahorita no puedo hacer nada por eso. Es orar, ir al Señor, que Él dice que todo que esté cargado, cansado, vaya a Él, ¿sí o no? Ir al Señor, dejar esa carga, y al otro día retomar, buscar soluciones. Nuestros pensamientos son un arma poderosa. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí es Dios maravilloso, es increíble todo lo que uno puede hacer, cómo uno puede, ¿verdad?, con lo que piensa, reflejar quién soy, cómo actúo,
cómo estoy llevando mi vida, y todo eso tiene que ver con nuestra manera de pensar. Por eso es tan importante que el pensamiento se haga lo que el Señor dice, lo renovemos, lo renovemos. Yo digo que la palabra es, por eso para mí la iglesia tiene unas herramientas poderosísimas para uno renovar. Por eso dicen que uno como cristiano de pronto, no sé, lo ven como, es que ustedes no hacen esto. No, lo que pasa es que la vida cristiana, ese estilo de vida, es eso, es de renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestra antigua manera de pensar, porque actuábamos de la manera como nosotros pensábamos, y era de pronto una manera impulsiva, una manera de pronto de actuar sin meditar bien las cosas, ¿sí o no? Entonces, uno cuando llega a Cristo empiezas a renovar esa manera de pensar. Si antes todo lo que pensaba era en odio, en cuánto daño me hicieron, en cuánto me hicieron sufrir, en que odio a mis familiares, en que odio esto, todo el mundo me cae mal. ¿Por qué? Porque esos pensamientos que a nadie le caigo bien, a todo esto, yo soy poca cosa, qué sé yo, tanta cosa que hay en la mente del ser humano muchas veces. Y entonces lo que hacíamos era vivir una vida que nos causaba era un caos. Llegamos a Cristo y lo que nosotros empezamos a obedecer al Señor en esa parte, a decir, bueno, renovamos nuestra manera de pensar. No es fácil, porque esos son, como dice la definición de pensamiento, son procesos. Y los procesos no se dan así de la noche a la mañana, los procesos se van dando, hay que, llevan esfuerzo, llevan dominio propio, llevan que uno de pronto se esmere en ese cambio, ¿sí o no? Y puede que no es fácil, pero eso es lo bonito de las iglesias, por eso la razón de ser de la iglesia me parece tan hermosa. Porque es que tenemos un equipo de hermanos, de líderes, mentores, de pastores, de ministros, o nosotros de apóstoles, qué sé yo, donde todos nos podemos apoyar en el proceso de cambiar nuestra manera de pensar, porque eso es algo que es difícil para uno empezar a cambiar nuestra vida. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar, porque en ella se ven reflejadas nuestras acciones, ¿sí o no? Entonces nosotros nos apoyamos en eso. Uno a veces, no es que un mentor, pero ese mentor es esa persona a la que cuando estoy luchando con esos pensamientos destructivos, negativos, está allí para apoyarme, ¿sí o no? Dentro de la iglesia lo encontramos. Los pastores, los apóstoles, qué sé yo, todos somos una red de apoyo. Y eso es lo valioso de las iglesias. Por eso es que yo creo que en este tiempo es importante también uno no desconectarse de su red de apoyo, no desconectarse de sus líderes, desconectarse de sus pastores, desconectarse de la gente que tiene alrededor. En este fin de cambiar nuestra manera de pensar, porque como le digo, no es un proceso fácil, porque es que los pensamientos y la manera de pensar a veces están tan arraigados que es que se nos dificulta, porque es que como pensamos, como le digo, actuamos y entonces creamos hábitos, porque es que en los pensamientos también están involucradas las emociones, ¿sí o no? Lo que pensamos nos lleva a tener unas ciertas emociones, y esas emociones pueden ser favorables para nosotros, pueden ser destructivas. Lo que buscamos en Dios es que esos pensamientos nos lleven a emociones favorables, a emociones que sean de bendición, que sean de bien, y cambiar, ¿sí o no? Cambiamos las emociones y cambiamos esos sentimientos de odio, de rencor, de resentimiento, ¿sí o no? De venganza, por lo que dice la palabra, de amor. Y entonces llegar a eso de uno tener amor requiere de un proceso de cambiar los pensamientos. No sé ustedes qué tienen para compartir al respecto. Que me desaten en los pensamientos. No sé si tienen algo para decir. No, pues recordaba un programa que vieron ustedes esta semana, creo que fue esta semana, de la mente, que uno se puede creer una mentira, ¿no? Se la repiten tanto, que uno la puede creer, y uno ha mirado que hay personas que hasta la enloquecen, les bajan el autoestima con palabras y frases, y la gente, lo que decía usted, o sea, no es el que lanza la frase, sino la persona que las cree, ¿no? Lo que dice la escritura, ¿no? Para el que cree todo es posible. Usted puede creer una verdad y puede creer una mentira. O sea, si
Si usted quiere creer una mentira, la mentira la hace realidad. Y para usted esa mentira va a ser que usted la vivió y todo, y lo va a destruir a uno. O sea, por eso lo que estaba enseñando mi esposa es, como siempre, tener pensamientos constructivos en nuestra vida y pensamientos que siempre me impulsen a mejorar, a hacerlo bien. Es que me gusta como dice ahí en Filipenses, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. O sea, no, lo que yo siempre le digo a la gente es, ¿qué piensa Dios de usted? ¿Cómo lo ve Dios? Yo uso mucho una frase, es la palabra fea, feo, ¿no? Pero yo lo digo como por cariño, pero la verdad, ¿quién es feo? ¿Quién es fea? Yo pienso que nadie, porque todos somos creación de Dios y Dios hace personas preciosas. O sea, dentro de su creación dice Dios que todo lo que Él miró y todo lo que Él hizo fue bueno, ¿no? Como creación de Dios estamos bien. Pero cuando uno empieza a creer, mire, yo he mirado personas que con poco atractivo y ellas se creen tan hermosas que la gente hasta la empieza a ver así. Entonces, es lo que usted piense de usted y lo que Dios piense de usted, eso es lo que realmente es lo que importa, es lo que está diciendo aquí. Todo lo que es honesto, todo lo que es bueno, lo verdadero, lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en él alguna, y digno de alabanza, en esto pensado. O sea, Dios está diciendo que siempre pensemos en hacer el bien, ¿no? En ser justos, en hacer lo bueno. Y normalmente nuestro pensamiento sí se desvía bastante. La verdad es que nuestro pensamiento, yo creo que lo que más nos hace pecar a nosotros es el pensamiento. El pensamiento es terrible. Y yo creo que uno, hasta la carne aprende a irla sujetando, pero el pensamiento va a ser bien difícil de sujetarlo, pero bien difícil. Y yo creo que, como dice la misma palabra, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu sean sujetos a la obediencia de Cristo. Yo creo que la mente hay que sujetarla a la obediencia de Cristo. Es más, la misma Biblia dice que nosotros esta mente racional, carnal y diabólica ya estar en otro, ya ser renovada, ¿no? Porque dice que tenemos la mente de Cristo. Pero legalmente, yo pienso que para tener la mente de Cristo nos falta mucho pelo para moño, porque de verdad que uno, yo particularmente con la mente peco mucho. Y a veces, yo lo digo yo particularmente yo con la mente peco mucho, y a veces la boca lo traiciona, ¿no? Y hasta uno empieza a confesar cosas que está pensando y terrible. Entonces, muy buena ese aporte de la palabra, de verdad que hay que empezar a como a renovar la mente y mirar qué es lo que realmente le agrada al Señor con nuestros pensamientos, ¿no? Creo que esas son unas luchas internas, y lo que decía la pastora, que a uno a veces le quita el sueño. Entonces yo a veces hago algo, porque cuando uno recibe mucha información en el día, a veces la mente sigue trabajando en la noche. Pasa conmigo, ¿no? Entonces yo a veces le digo al Señor, ayúdame, toma el control de mi mente, mis pensamientos. O a veces me pongo a ver danza, lo que a mí me agrada, pues si le agrada al Señor, a ver danza, o a escuchar una canción, y eso me voy como relajando, y a veces me quedo dormida, pero son como un gigante que uno tiene interno, y uno tiene que uno mismo derribarlo. Es algo muy fuerte de los pensamientos, porque en este tiempo vienen como mucho el miedo, uno maneja mucho a veces la lógica, porque es con la fe y la realidad de lo que se está viviendo. Entonces uno está, Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra, yo tengo fe, pero está pasando esto. Entonces a veces la gente a uno lo llama llorando, angustiado, entonces uno le da una palabra, pero a veces uno se siente impotente, uno quiere tener como un poder sobrenatural y ir y hacer muchas cosas, pero es Dios, no es uno, es Dios el que hace la obra. Uno simplemente ora, Señor, toma el control,
Hay personas que viven en otros países, Señor, mándele la provisión, haga algo sobrenatural en ellos. Pero dice la palabra que Dios de continuo tiene pensamiento de bien con nosotros, no de mal. Entonces nosotros debemos de pensar en eso, qué Dios quiere con nosotros. Si nosotros pensamos lo bueno de Dios, nosotros nos conectamos muy fácil con el Señor, pero debemos de rechazar, como dice la palabra que la pastora nos está compartiendo, esos malos pensamientos. Y de verdad, como hijos de Dios, pecamos mucho con la mente. Nosotros fácilmente fallamos con nuestros pensamientos y debemos de renovarlo, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y vemos que del corazón va la mente y le fallamos al Señor. Entonces renovemos nuestra mente, de verdad necesitamos renovarlo. Porque normalmente cuando está pasando algo, o un ejemplo, se está demorando mi cónyuge, la mente que normalmente ¿qué piensa? Me quedo con la otra. Si una persona es celosa, la mente le juega esa partida, está con la otra, y la persona puede estar en una reunión, puede estar varado, puede estar pueden estar pasando otras circunstancias, pero la mente siempre está pensando lo peor, o que accidentó, o sea, nunca está pensando, no, es que lo llamaron para darle algo, y no que, oh, se accidentó esto, o sea, siempre la mente nos juega feo, o sea, la mente nunca está pensando algo bueno, ¿no? La mente es lo más tradicional que hay. La mente es maravillosa, yo la creo maravillosa, pero yo podía mirar que la vida como les decía, se refleja mucho en los pensamientos de la persona, uno en cómo viven, cómo actúan, cómo es cierta persona, es mucho de lo que piensa, ¿no? Como es la persona, así son sus pensamientos. Entonces por eso es que el Señor nos lleva siempre a renovarlos, porque es que, mire, nosotros podemos destruir nuestras vidas con la forma de pensar que pronto traemos. Muchas personas están ahora en una vida de destrucción, de fracaso, y es por eso, por su manera de pensar y de procesar todo su entorno. Muchos jóvenes o muchos adultos, muchas personas están en las drogas, desperdiciando su vida, sus capacidades, desperdiciando sus dones, sus talentos, por cómo pensaron, cómo procesaron toda la información de su entorno, ¿sí o no? Cómo procesaron las dificultades que se les presentaban, cómo procesaron los conflictos. Pero es que la vida en sí trae consigo conflicto, trae dificultades. La cuestión es que esa herramienta de pensar, ese proceso del pensamiento de llevarnos a soluciones, como decía antes, y muchas de las personas simplemente se quedan en los conflictos, se quedan en la experiencia de dolor o de sufrimiento que vivió en la niñez con sus padres o con sus hermanos o con un tío, con un primo, o sea, con el que sea. Se quedó en ese dolor y se quedó allí, sus pensamientos se quedaron allí y se han quedado allí estancados, y eso ha estancado su vida. Muchos no han podido salir de sus vicios, de sus de pronto adicciones, muchos no han podido salir de pronto del fracaso de vida, y van de un fracaso a otro fracaso por cómo estamos pensando, cómo pensamos cuando nos llegan las dificultades, cómo nosotros recibimos las dificultades. No, es que sí, es que yo soy de malas. Hace tiempo yo hablaba con alguien y me decía, no, es que yo nací para ser de malas, a mí con ningún hombre me va bien, yo soy una persona que no, yo soy de malas, yo nací para ser de malas. Entonces ya todo lo que deja que pase simplemente, y todo lo que pasa en su vida en realidad le va mal, o sea, todos de pronto las parejas que tiene le va mal, entonces sigue reforzando la idea de que nació para ser de malas. Pero es la manera de pensar, de mirar, bueno, ¿por qué estoy eligiendo siempre a un patán? ¿Por qué estoy eligiendo siempre a una persona que
que me maltrata, una persona que siempre me está traicionando, o por qué estoy eligiendo una persona que siempre está bajando mi autoestima, por qué me estoy rodeando siempre de amistades que me están hundiendo, ¿sí o no? ¿Por qué pienso que me merezco son ese tipo de amistades o me merezco es ese tipo de personas? ¿Ya? Entonces, ¿cómo pensamos? No, eso es lo que yo me merezco. No de pronto abiertamente así, pero se cree que entonces otras personas no te van a valorar de pronto que sean más, más respetuosas, más, no, con esas personas no me van a aceptar. Esas personas no, acérquese. Pueda que uno se lleve la sorpresa de que te acepten muy bien personas diferentes, ¿sí o no? Pero no, nos llenamos de miedo por nuestros pensamientos. Por eso hay muchas personas que crean todas estas enfermedades en su mente. Y es que la manera como pensamos puede enfermar nuestra mente, así como también enferma el cuerpo. Uno ve que personas sufren del corazón precisamente porque mantienen pensando en tantas cosas que se le altera todo su sistema nervioso, se altera todo y en cualquier momento sufren del colon, sufren de muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos procesando muchas cosas negativas. Y es que el mundo está lleno de afanes, de cosas, y la Biblia lo dice, los afanes de la vida. Pero entonces siempre nosotros estamos recibiendo de Dios, que nosotros no debemos albergar en nuestra mente solo estas cosas negativas, que nosotros podemos pensar cuando nos llegan los conflictos, las dificultades, hay cosas amables para pensar. O sea, no solo tengo en mi vida ese conflicto. Si uno mira a su alrededor, tiene un hijo, tiene una mamá, tiene otras cosas en qué pensar, pero uno enfrasca su pensamiento es en esa persona que me está causando angustia, dolor, daño, y muchas veces ignora todas las demás cosas buenas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, todas las demás cosas buenas que tenemos. Aparte de eso, todas las demás cosas que podemos hacer, y nos sentamos solo a rumiar y a pensar en los pensamientos que nos están haciendo daño. Y no vemos que podemos levantarnos y crear una nueva idea y crear una nueva oportunidad, hacer algo diferente, pero nos sentamos solo a pensar en lo mal que me trata, en lo mal que me va, en que no tengo oportunidades. Oportunidades pueden haber y hay. ¿Por qué otros las han conseguido, sí o no? Muchos de los jóvenes que de pronto caen en la delincuencia, porque sus pensamientos solo se enfrascaron de ver, no, yo soy pobre, no tengo oportunidad, la única oportunidad que tengo es robar, matar, delinquir. Pero mira que de ese grupo de personas que piensan así, de pronto hay unos que otros que han pensado, bueno, yo soy pobre, no, de pronto sí es más difícil para mí, es más difícil las cosas, pero voy a hacer algo, voy a estudiar, voy a tener aprendizajes, voy a tener conocimiento, eso puede ser una herramienta para mi vida, para crear más oportunidades. Y muchos han podido superarse en medio de un entorno de extrema pobreza. Testimonios hay. ¿Por qué? Porque han pensado diferente. O sea, su manera de pensar ha sido en que tienen un entorno, una realidad difícil, de pronto aparentemente sin oportunidades, pero han pensado y han buscado una solución y han pensado en algo bueno, en algo que sea de buen nombre, algo que sea honesto, puro, justo. No se han ido por la injusticia, no fácil, yo voy y mato a alguien o me le robo algo a alguien y ya, y hoy como, pero y mañana, o sea, mire, las maneras de pensar. Y unos pocos jóvenes de pronto, digamos, de estos sectores, trayéndolos como ejemplo, han surgido a pesar de estar en el mismo entorno de pobreza que los que han elegido la delincuencia. ¿Por qué? Porque sus pensamientos lo han llevado a superarse, a ver lo bueno, a ver lo que sí se puede hacer, ¿sí o no? Lo que puede lograr. Es que las capacidades que Dios nos ha dado son muy grandes, son muchas, pero muchas veces las limitamos solo creyéndonos lo que el enemigo nos coloca al frente. Nos coloca las palabras destructivas, nos coloca de pronto la persona que nos aplasta, que nos hace sentir mal, y de verdad lo creemos. Pero Dios nos dice, es todo lo amable. Mire, nosotros muchas veces nos enfrascamos tanto en pensar en todo lo malo, en todo lo que nos pasa, que nos volvemos malos vecinos porque somos unos amargados. Sí, claro, nuestro pensamiento, no, a todo el mundo le caigo mal, no es que el de allá lo hace de adrede. El de allá me coloca a la huya del equipo porque
porque yo le caigo mal. Y nunca han cruzado, nunca han charlado, nunca se han acercado, pero ya, yo asumo es que por montármela a mí. Y somos amargados por nuestra manera de pensar, ¿sí o no? Entonces empezamos a ser personas amargadas, gritonas, personas peleoneras, personas problemáticas, ¿no? Porque vivimos a la defensiva, porque estamos a toda hora pensando que todo es malo, que todo está contra nosotros, ¿sí, no? Que todo está en contra mía, pero no, hay algo que es de pronto uno ponerse, bueno, ¿por qué quiere escuchar música a alto volumen? Una manera de expresarse será, bueno, no sé, pero entonces si nosotros lo vemos así hasta, bueno, nos relajamos, pero cuando no, es que él es por montar o ella es por montármela a mí. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a llenar de rabia y después ya no voy a aguantar más y no que voy a salir a gritarle y a decirle, hey, es que me equipo, o alguna cosa, ¿sí ves? Porque nos llenamos de rabia o nos llenamos de miedo y entonces no podemos solucionar nuestras cosas de manera sabia. ¿Por qué eso? Porque estamos llenos de griterías y así mismo, no sé si en este tiempo de pronto por nuestra manera de pensar estemos viviendo muchos en su casa de pronto un ambiente pesado, porque estamos procesando todo este tiempo como algo peligroso, como algo que nos está angustiando, y esa angustia a veces la empezamos a sacar con la gente que tenemos alrededor, gritándolos, tratándolos mal, ¿sí o no? Malgeniados, iracundos, porque es que, y entonces la esposa o el esposo o los hijos no saben ya qué hacer porque, uy, no, que acabe esta cuarentena porque este nos va a matar o este nos va a matar con su mal genio, ¿sí o no? Y no sabemos que es que en su mente están muy preocupados por qué va a pasar mañana, qué va a ser, pero entonces estamos dándole tanto a que todo va a ser malo, que no estamos pensando en que, bueno, cuando termine esto, ¿qué voy a hacer? O desde ahora, ¿qué voy a estar haciendo para que cuando termine esto haya oportunidades para mí? No, nos enfrascamos en lo malo y entonces nos llenamos de enojo, de angustia y empezamos a tratar mal a los de nuestro entorno, a tratar mal a los... Y no solo en eso, en la vida nos pasa eso. Por la forma de que estamos procesando nuestras dificultades, llegamos a la casa muchas veces y la podemos con la gente que tenemos en nuestra casa esperándonos, y entonces ellos son los que pagan los platos rotos y no simplemente miramos, bueno, ¿qué solución voy a dar? Y llego a mi casa a mejor a pensar una solución, no. Entonces empezamos con las griterías, con el enojo, ¿sí o no? Con los insultos. ¿Y por qué? Todo porque estamos asustados por todo lo que hemos pensado durante el día, digamos, las incertidumbres que tenemos, o porque de pronto estamos iracundos porque hemos pensado que todo el mundo está en contra de uno, o qué sé yo. Pero mire, el Señor también dice en Efesios 4:31, si nosotros vamos un momentico a Efesios, el mismo Efesios 4:31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿sí o no? Y en el lenguaje actual dice, dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. O sea que mire, muchas veces por esa manera de pensar, de cómo todo lo que pasa en nuestra vida lo recepcionamos en nuestra mente y nuestros pensamientos, empezamos a tratar mal a la gente, y mire que la Biblia le está diciendo que quitemos de nosotros todo esto, que quitemos, y hay gente que muchas veces quiere tratar bien a su familia, quiere ser más amable, pero no lo logra porque es que primero tenemos que empezar a pensar diferente, como decía la palabra al inicio, debemos de transformar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar, y Dios es tan bueno, nos ama tanto que nos dice cómo hacerlo, nos dice que reemplacemos los pensamientos dañinos por pensamientos de justicia. Nosotros siempre estamos frustrados, mire, yo creo que no sé si en Latinoamérica, qué sé yo, pero hablando de Colombia esto, uno generalmente mantiene frustrado por el gobierno porque uno dice, no, esa corrupción, y uno no ve esperanza, y una frustración y un enojo, y en las redes sociales vemos todos los insultos, es tratando de sacar todo ese miedo, esa angustia de ver las injusticias, de ver todo eso. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para que haya más justicia? Con insultar, con hablar mal del otro, con eso no lo estamos haciendo. Yo creo que así como Dios nos dice, cambiemos nuestra manera de pensar, y así estamos aportando para que haya una mejor entorno.
Y si cada uno empieza a transformar la manera de pensar impulsiva, de odio, de venganza, de desquite, de qué sé yo, empieza a cambiarlo por hacer lo justo, por hacer las cosas, por ser más amable, pensamientos de amables, pensamientos de respeto, pensamientos diferentes, pues vamos a cambiar y así mismo se va a ir transformando todo nuestro entorno. Y entre más personas vayamos pensando, como dice el Señor aquí en su palabra, pues mejor va a ser todo el entorno. Y eso sería como el virus, ¿no? Se esparciría. Es que yo creo que esa manera de pensar que nos dice el Señor aquí en la Biblia debe ser eso. Debe convertirse en un virus que nos empiece a contagiar a todos. Y es no pensar destructivo. Si una relación está siendo dañina para la vida de uno, pues simplemente hay que llevarla a Cristo, ponerla en la mano del Señor, que haya cambios, pero es que nosotros no podemos cambiar a otros. Cada quien se dispone ante el Señor a obedecer lo que Él está diciendo en su palabra, de cambiar su manera de pensar, por ende va a cambiar su manera de actuar y van a haber mejoras para todos. Pero si las otras personas no están dispuestas, ¿sí o no? Si no estamos dispuestas a cambiar la manera como hacemos las cosas, como pensamos, procesamos todo, pues no va a haber avance, ¿sí o no? Entonces, simplemente hay cosas que hay que decir, Señor, pues no las voy a tener más en mi vida. Hay que, dice la Biblia, que desechemos lo malo, ¿sí o no? Entonces simplemente, bueno, ¿para qué voy a seguir en algo que me va a seguir haciendo daño y me va a tener pensando y pensando de manera destructiva, de manera dañina, de manera que no va a bendecir, sino que me va a hacer una persona más llena de amargura, llena de odio y estos sentimientos lo que van a hacer es traer más daño al entorno, ¿sí o no? Traer más daño a los seres que están a mi alrededor. Entonces no vamos a avanzar, tenemos que hacerle caso al Señor, tenemos que obedecer lo que dice la palabra, transformémonos, cambiemos, pensemos diferente, obedezcámosle al Señor en cambiarnos la manera como estamos pensando. Siempre estamos a la defensiva con las personas, con los hermanos, con los vecinos, con la familia. Es increíble ver cómo los que más llevan, digamos, de la arrume con esta manera de pensar de nosotros, los que están junto a nosotros, la familia. ¿Por qué? Porque con ellos tenemos más confianza de quitarnos. Entonces, cambiemos nuestra manera de pensar, dice el Señor. Es algo que nosotros debemos hacer, tener la voluntad, ser esforzados, ser valientes en hacer eso. Eso nos requiere valentía, porque muchas personas cuando empiezas a pensar diferente, a pensar en ser amable, te dicen, no, es que usted es un bobo, se deja. No, eso no es. Es simplemente que podemos solucionar nuestros problemas de manera más amable, de manera más justa, de manera más digna, ¿sí o no? Podemos solucionar las cosas, pero generalmente nosotros, no sé si somos solo los latinos, que somos muy impulsivos, somos muy emocionalistas y reaccionamos simplemente y se nos dificulta mucho sentarnos a meditar y mirar y buscar soluciones, pero todo eso está en nosotros, hacer el ejercicio de obedecer a Dios en cómo pensamos. Creo que Dios quiere eso, que nosotros pensemos cosas de bien, no deben estar vituperando al uno, al otro, hablando mal del uno y del otro, sacándole los cueros al sol a todos. No, es de nosotros ver qué podemos cambiar en nuestra manera de pensar y así vamos, creo que transformando nuestro entorno. Importante transformar nuestro entorno. Eso va a darnos a nosotros de pronto una familia sana, ¿sí o no? Porque nos podemos dar la oportunidad de hablar. Mire, muchas parejas, muchas personas empiezan a hablar, yo no les aconsejo, no dialoguen, y es que hay que dialogar, pero cuando empiezan a dialogar terminan peleando. No puede aconsejarlos que dialoguen, porque el uno quiere expresarse y el otro lo toma todo a mal, porque nuestro pensamiento es no, me está atacando, me está tirando, me está diciendo. Estamos prevenidos. Cambiemos nuestra manera de pensar, seamos más sencillos para escuchar, para pensar en soluciones, no estar pensando siempre en el caos. Que dice un texto bíblico que no nos acordemos de las cosas pasadas ni traigamos a memoria las cosas antiguas, que Dios hace cosas nuevas. Una de las cosas que hace daño para uno no renovar la mente o los pensamientos son las cosas pasadas. El pasado
es el peor enemigo de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Mire que Dios dice, yo hago cosas nuevas. Dios hace todas las cosas nuevas. Mire que si nosotros soltamos ese pasado, eso que a mí me dañó, me dolió, me lastimó, Dios transforma nuestra vida. Ahorita mientras la pastora hablaba, me acordaba cuando recién llegué a ese Paz, a la iglesia, que mi hijo tenía 8 meses. Entonces me decían, el consejo que me daban algunos era que me consiguiera un amiguito. Me decía, consígase un amigo para que le ayude. Pero no dentro de la iglesia. No dentro de la iglesia. Yo estaba recién asistiendo a la iglesia. Entonces no tenía mucho el conocimiento del Señor, pero era la solución que me daban personas que no conocían de Dios, porque estaba viviendo unas necesidades muy fuertes. Y yo decía, no, yo no me voy a conseguir amigos porque yo puedo. Y a mí se me metió en la mente que yo que podía sacar adelante a mi hijo, que yo no necesitaba de un hombre para sobrevivir. Y el Señor empezó a abrir puertas y el Señor empezó a cambiarme, empezó a relacionarme con personas estudiadas, empezó a llevarme que enseñar en un colegio sin ser profesional. Y eso me ayudó mucho a ser como más extrovertida, porque yo era muy tímida, muy callada, no me gustaba relacionarme con nadie. Entonces, pero empecé a cambiar mi mente. Yo dije, yo puedo, mi hijo va a sobrevivir, mi hijo no le va a faltar nada, yo voy a salir adelante, yo no voy a conseguir amigos, yo no me voy a llenar de hijos, si yo me consigo a alguien me voy a casar, yo voy a salir adelante. Y empecé y los consejos que me daba mi líder me decía, dice que usted puede, usted tiene talento, tiene capacidad. Mi líder, pues ahorita me pasará. Entonces, y eso me ayudó mucho. Entonces yo sé que si nosotros empezamos y dejar el pasado, dejemos mucho el pasado, amados, no nos estemos acordando de eso que nos lastima, porque cada vez que nosotros nos volvemos al pasado retrocedemos. Entonces, el pasado es algo que tenemos que dejarlo atrás. Tenemos que sanar para que nuestra mente también sea sana. Yo creo que lo que dice Jessica es sumamente importante, porque una de las cosas que venía a mi mente ahorita era, pero ¿por qué empezaste a pensar diferente? Porque empezaron a decirme, usted puede. Entonces yo me la creí, yo puedo. Así es, porque por eso le digo, por eso para mí la iglesia es tan importante, porque ahí es donde conseguimos, y pues hay otros entornos también, pero dentro de la iglesia tiene una gran importancia en esos cambios de mentalidad. La gente le dice a uno, o le dice a los que de pronto en un tiempo no eran cristianos y son convertidos, otros crecimos en el evangelio desde niños, pero les dicen, ay, te lavaron el cerebro. Y ese lavado de cerebro para nosotros es bueno, porque es eso, es un cambiar esos pensamientos que traíamos de destrucción, de todas esas experiencias dañinas que antes nos hacían pensar de que para poder sobrevivir necesitases convertirte de pronto en el objeto sexual de uno, de otro, o de convertirte en la amante de alguien para poder que te dé una ayuda, etcétera. Y ahí lo que hacen es problemarse más en ese ejemplo, pues. Pero entonces la iglesia de Dios y todos los que somos esa red de apoyo, lo que hacemos es eso, lavar el cerebro en ese sentido. En ese sentido a mí me da risa porque la gente dice que lavaron el cerebro, pues le están haciendo un lavado de toda esa toxicidad que traemos en nuestros pensamientos, toda esa cantidad de veneno que traemos en nuestra manera de pensar y en nuestros sentimientos, que empezamos a ver lo capaz que somos, la joya que Dios creó, ¿sí o no? Todo ese potencial que hay en nosotros porque Dios nos lo dio, toda esa capacidad que hay en nuestra vida porque Dios nos hizo capaces, nos hizo personas valiosas, pero el mundo y lo que tenemos alrededor, entonces nos han mostrado a muchos de pronto, no, es que usted solo puede hasta aquí. Pero entonces Dios nos impulsa más y usa como herramienta a la iglesia, y como les decía antes, a los líderes, mentores, pastores, etc. Eso somos una red de apoyo. Por lo tanto, ese lavado de cerebro para nosotros es muy bueno porque es un cambio de vida para mejor. Como les decía antes, nuestros pensamientos nos pueden llevar a ser personas exitosas o a ser personas fracasadas,
personas autodestructivas, personas dañinas para nosotros mismos y para nuestro entorno. Pero cuando nosotros logramos obedecer a Dios y cambiar nuestra manera de pensar y decir y hacer, ¿sí o no? Entonces empezamos a dejar de ser esas personas dañinas y esas personas autodestructivas y esas personas, fracasadas, a empezar a transformarnos en personas de bendición. Entonces, para mí, bendito el lavado de cerebro, bendito sea, ¿sí o no? Porque imagínate, para uno tener un cerebro como de pronto, entonces, lleno de tóxicos en la vida, que lo lleve a la ruina. Como les digo, hay muchos en este momento sumidos en el alcohol, sumidos en la droga, sumidos en la depresión. Hay muchos, y cómo el Evangelio del Señor ha podido transformar esas vidas. Hay muchos testimonios. Por lo tanto, yo creo que vale la pena dejarse lavar el cerebro por el Señor, como en esa palabra. Piensa en lo bueno, piensa en lo justo, piensa en lo que es de buen nombre. Si te están diciendo que eres lo peor, si tu reputación y tu nombre es de lo peorcito y donde vas de pronto no vale nada tu nombre, pues el Señor dice que esas cosas viejas pasaron y Él las hace todas nuevas. Quiere decir que si quieres simplemente es ir al Señor y el Señor va a hacer todo nuevo, nuestros pensamientos nuevos, todas nuestras acciones nuevas, y entonces todo eso va a quedar atrás y vas a empezar a tener un buen nombre, ¿sí o no? Lo que dice, todo lo justo. O sea, uno puede pensar, no es que si mi reputación es de lo peor, pero yo tengo la posibilidad de hacer de mi nombre un gran nombre, un nombre de bien, ¿sí o no? Todas estas cosas se puede transformar. Señor, todo lo puede transformar. Solo es que nosotros tenemos que tomar la determinación, porque buscar a Dios no es una cosa de obligación, no es una cosa de pronto solo porque tengo una necesidad, porque eso sería pasajero. Es determinación. Cuando hay determinación, entonces va a haber determinación para hacer cambios. Van a haber cambios. Podemos hacer cambios, ¿sí o no? Y no nos va a nosotros a dar pena ni nos va a avergonzar hacer cambios en nuestras vidas. Entonces es eso, es determinación. Cuando uno busca a Dios solo se determina a obedecer. ¿Por qué? Porque es que, como les decía, Dios es tan bueno que esos consejos son... ¿A quién va a beneficiar el hecho que pensemos de manera más constructiva y de manera, digamos, más sana? Eso va a ser el beneficio para nosotros. ¿Cuántas personas pueden sanar sus enfermedades somatizadas solo con cambiar su manera de pensar y cambian sus emociones y simplemente hay sanidad? ¿Sí o no? Y ay, no es que no lo sanó Dios porque sanó tu mente, porque simplemente nos determinamos. Entonces hay que determinarse, ¿verdad? Obedecer a Dios, en hacer cambios, en no vivir pensando solo en lo dañino que hemos vivido en el pasado, porque, como le digo, muchas personas viven todavía en amargura y en un entorno muy destructivo porque no sueltan las experiencias del pasado. Siguen recordando a esa persona que los humilló, siguen recordando a las personas que de pronto lo ofendieron, siguen con esa persona allí, la siguen odiando y no han podido avanzar, y la persona de pronto ya está, y a pronto ni se acuerda ya de uno y esto, y uno en cambio sigue allí estancado, sigue allí limitado. ¿Por qué? Porque se limitó sus pensamientos a odiar, se quedó con sus pensamientos limitados en solo recordar lo malo que le hicieron, ¿sí o no? Viendo que hubiese tomado esa experiencia o esa situación para decir, yo soy capaz de cambiar eso, yo puedo, yo voy a avanzar. Pero no, nos quedamos allí, nos deprimimos, y cuando uno se llega a un extremo de depresión muy grande, ni ganas de bañarse da. Entonces, ¿qué pasa? Pues la persona, ay, no, pobre piltrafa humana, no, pobre, y verdad, le da la razón, ¿sí o no? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos personas que levantemos nuestro rostro, ¿sí o no? Que caminemos con nuestro rostro en alto, ¿sí o no? Orgullosos de ser hijos de Dios, orgullosos de los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas, orgullosos de hacer las cosas conforme a lo pide el Señor. Entonces, es eso. Hay personas, uno dice la resiliencia. Mire, solo los que logran cambiar su manera de pensar, transformar su manera de pensar, pueden ser personas resilientes. O sea, personas que del caos, de la destrucción, de pronto de
de las dificultades más terribles, pueden salir y ser exitosas, salir y tener una vida mejor, pueden superarse. Entonces solo los que pueden pensar diferente, los que pueden renovar su manera de pensar, si se quedan pensando solo en lo malo de la situación, pues destructivo, creo yo, ¿sí o no? Entonces el Señor nos invita a que pensemos diferente. Dios es bueno y todo es para la tranquilidad de nuestra vida, para que vivamos bien. Dios nos ama tanto que mire cómo nos aconseja, solo nosotros tenemos que hacerle caso, ¿sí o no? Obedecer a Dios. Si nosotros empezamos a hacer eso, vamos a ver cómo sanamos del alma, cómo sanamos de nuestra mente, cómo sanamos de nuestro cuerpo, y Dios dejó allí la herramienta. Solo usémosla, pero nosotros vivimos así, pensando en otras cosas y enfrascándonos en lo malo. No, hay soluciones. Y no le dé tanta vuelta al problema, enfréntelo y empecemos a buscar soluciones, que eso es lo que la capacidad que nos ha dado el Señor con esta maravillosa herramienta del pensamiento, ¿no? Entonces, no sé ustedes, ¿algo más? ¿No? Entonces, pues ahí era lo que quería compartir. De ese tema podemos hablar muchísimo, pero pues ahí está, es para que nosotros realmente creamos lo bueno que es Dios con nosotros, cómo en su palabra Él nos deja las herramientas para vivir mejor, para hacer de nuestro entorno el mejor entorno, el entorno que nos merecemos, la vida que nos merecemos, pero debemos de obedecerle y pensar diferente, pensar bien. No llenemos nuestra cabeza de veneno, ¿sí o no? Yo creo que la palabra de Dios es un desintoxicante para nuestras vidas y obedezcámosle y pidámosle al Señor realmente que nos dé esa fuerza para llenarnos nosotros, para cambiar, renovar nuestra mente. Entonces ahí queda el tema. Igual ustedes pueden seguir meditando en él y viendo ver, porque esto no es solo de palabras, esto hay que empezar a accionar. El Señor dice que no solo es de oídas, hay que poner por obra. Tenemos que empezar a poner por obra. Muchos han podido cambiar su vida, por eso muchos son cristianos y han cambiado su vida. Otros, así sean, estén en una iglesia, muchas veces no han logrado muchos cambios porque no han estado dispuestos a cambiar su manera de pensar, porque todavía estamos batallando, digamos, como dice Jessica, con el gigante que dentro de la mente, ¿sí o no? Y no es una cosa, como les digo, de la noche a la mañana, es algo que sí es un proceso, pero esforzarse y ser valiente y esforzarse en eso. En cuando vengan las situaciones, siempre buscarle al Señor, que por eso la palabra de Dios dice que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero le ayudan a bien si empezamos a mirar que el Señor también dice que pensemos en lo justo, pensemos en lo amable, pensemos en lo que lleva el nombre, pensemos en soluciones. Amén. Entonces ahí dejamos el tema para que sigamos colocando en la mano de Dios y muchas vidas realmente logren la transformación, logren de pronto sus sueños, logren el éxito, obedeciendo a Dios. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que Él obre en nuestras vidas, obre en nuestra mente y sea Él generando cambios. Dios y Padre de la Gloria, en este precioso día, Señor, estamos dando gracias por tu palabra, gracias porque tú nos amas tanto, Señor, que nos has permitido, Señor, tener unos pensamientos, Señor, que transformados, Dios. Permite, Señor, que todas las personas, Padre, que están viviendo, Señor, con pensamientos destructivos, pensamientos, Señor, dañinos, tóxicos, Dios, pensamientos que están llevándole, Señor, al fracaso, a la destrucción, Señor, a la angustia, a la enfermedad, Señor, que todas estas personas, Dios de la gloria, sean transformadas en sus pensamientos. Permite, Dios Todopoderoso, que puedan limpiar su manera de pensar, que puedan hacer un lavado, Señor, en su manera de pensar y que empiecen a pensar, Señor, como tú quieres, Señor. Empiecen a pensar, Señor, en todo lo que tú quieres, Señor, que pensemos en lo que es de bendición para nuestra vida, Dios, que podamos escuchar tu palabra, que puedan, Señor, escuchar tu palabra, Señor, con sabiduría, con entendimiento, Señor, y lograr cambios y hacer cambios en sus vidas, Padre Celestial. ¿Cuántas personas, Señor, están, Padre Celestial, en el fracaso
de la droga, Señor, del consumo, Padre bendito de la gloria. Cuántas personas están en este momento en depresión, Dios Todopoderoso, porque sus pensamientos, Dios, han sido de mal y no de bien, Señor. Pero en esta mañana, Padre celestial de la gloria, nosotros aquí oramos, Padre, para que seas tú, Señor, revelándole, Señor, todo lo bueno que hay en sus vidas, todo lo bueno, Señor, todas las capacidades que hay en su vida, con todas las capacidades que has creado, Señor, sus vidas, Dios de la gloria. Todo lo que pueden hacer, Señor, que no deben limitarse, Padre celestial de la gloria, a su entorno, a lo que le dicen, sino que hay algo más, Señor, que tú lo has creado, Señor, con unas capacidades enormes de salir adelante, de sobreponerse a las dificultades, sobreponerse, Señor, a los problemas, Dios Todopoderoso. Oh, Señor, transforma su manera de pensar, transforma, Padre, la manera de hacer las cosas. Dios, transforma sus sentimientos, transforma sus emociones, Dios de la gloria. Haz milagros, Señor, en la vida, Señor, de todo, Señor, el que está necesitando, Dios, oh Señor, de ti, Padre celestial, de todo el que está creyendo que tú puedes hacer cambios en su vida, Dios. Oh Señor, todos los que de pronto decían que no podían salir de las drogas, que la depresión era algo que no podían deshacerse de ella, Dios. Oh Señor, haz milagros en esta mañana, transforma su manera de pensar, Señor, de su vida, Padre, y transforma, Señor, todo ese lamento, toda esa angustia, todos esos pensamientos, Dios, en pensamientos de bien, de prosperidad, Señor, en pensamientos, Señor, de triunfo, de victoria, Padre celestial. Oh Señor, que ya no sigamos pensando en trivialidades, sino que pensemos, Señor, en todo lo que tú tienes para nosotros, en todo lo que tú has hecho con nosotros y todo lo que tú puedes hacer, Padre celestial, porque mayores cosas, Señor, son las que tú haces, Señor, porque lo que es imposible para nosotros es posible para ti, Dios Todopoderoso. Padre celestial, en tus manos, Señor, están todas las situaciones, Señor. Oh Señor, de tus hijos, Padre, te pedimos que seas tú transformando, Señor, realmente transforma nuestras vidas, transforma nuestra manera de pensar, Señor, transforma, Señor, lo que hasta ahora hemos estado haciendo mal, Dios de la gloria. Oh Padre celestial, que haya, Señor, testimonios, Señor, de cómo tú, Señor, has sacado, Señor, bendito del abismo, Señor, de la desesperación, Señor, oh Padre celestial, a todo aquel que te cree, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor. Dios de la gloria, gracias por bendecirnos, gracias por renovar nuestra manera de pensar, por haber hecho, Señor, ese milagro en nuestra vida y por el milagro, Señor, que haces en los que te están escuchando en esta mañana, en los que están, Señor, creyendo en tu palabra, Padre bendito de la gloria. Gracias, bendito Dios, en tu nombre quedamos, Padre, y seas tú, Señor, tú eres el hacedor de milagros, Señor, tú eres el que transforma, Dios de la gloria. Oh Señor, permite que podamos obedecerte, Padre, cada día más. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias, Padre celestial, por permitirnos, Señor, interceder, Padre celestial, por los que necesitan, Señor, de ti, Padre. Dios Todopoderoso, bendito eres y gracias por bendecir nuestro día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.